Bueno, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo estudio del Apocalipsis. Recién acabamos de comenzar, así que aquellos que se sumaron recién no se perdieron nada. Recién estamos dando comienzo a este nuevo estudio sobre Apocalipsis, a este estudio titulado Apocalipsis Ahora, donde estamos viendo este maravilloso libro de las revelaciones desde la óptica, en la clave de la verdad presente, ¿sí? Entendiendo que Dios nos está hablando en este libro para nosotros, a nosotros, en este tiempo. Y si bien, como ya les comenté hace dos audios atrás, dos temas atrás, de que hay otras maneras de interpretarlo y que hay una de la cual adhiero completamente, esto es un complemento a esa visión, ¿sí? Mi interés no es que ustedes rechacen ni anulen otros estudios que puedan llegar a tener, sino que puedan sumar este como un complemento considerando que Dios nos está hablando en esta hora y tiene un mensaje para nosotros que está por cumplirse prestamente, como dice Apocalipsis 1:3, que todas estas cosas fueron dadas porque el tiempo está cerca. Así que los invito en ese espíritu, dándole la bienvenida ahora sí a todos los que se conectaron. Vuelvo a saludar a algunos, pero es para que quede grabado. A Luis, a Lidia, a Noé, a Gabriela, a Fanny, a Angie, a Ana, a Carlos, a Sebastián y a Romina, a todos los que se están sumando, a los que leo y a los que no leo ahí en el nombre, pero seguro están ahí atrás del celular, de la pantalla, escuchando este estudio, esta grabación. Los saludo a todos en Cristo y los invito a tener primeramente una palabra de oración, ¿sí? Primeramente voy a tener esa palabra y después al final, como hacemos siempre, los invito a ustedes también a participar con sus comentarios, con sus dudas, sus sugerencias, a complementar este estudio y también a acompañarnos también en este diálogo con Dios. Así que los invito a todos, donde quieran que estén, a ponerse de rodillas y a pedir la dirección de Dios en esta lectura. Amante Padre Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar las gracias, Padre. Darte las gracias por el sábado maravilloso que nos regalaste en el día de ayer, por ese día de bendición en el que algunos pudieron compartir a través de las redes, otros tuvimos la gracia, la bendición de poder estar presencialmente con algunos hermanos y amigos en Cristo, compartiendo, dando testimonio de ti, Señor, y de tu Hijo Jesucristo. Te quiero dar las gracias, Señor, porque así vos lo has permitido, y a pesar de que ayer no nos pudimos congregar para estudiar este libro maravilloso, tus tiempos no son los nuestros, y tus tiempos, tus planes son mejores que los nuestros. Te quiero dar las gracias por darnos esta oportunidad de estudiar este libro maravilloso, esta revelación gloriosa que le diste a tu Hijo Jesús para revelarla a tus siervos en este primer día de la semana. Y ruego, Señor, que en este momento nos des entendimiento para conocer lo que es verdadero, para poder entender este libro, el Apocalipsis, según lo que tú nos has dejado en tu palabra. Te ruego, Padre, para que no hayan interpretaciones humanas, sino que tú nos hables directamente en tu palabra y que todo lo que se diga aquí, Señor, sea purificado, sea limpio en el carbón celestial, ese carbón que limpiaste a tu siervo Isaías. Señor, también purifica estos labios para que solo hablen tu palabra, tu verdad. Nos ponemos en tus manos de amor, Señor, purifica nuestras vidas, perdona nuestros pecados, Señor, en la sangre de Jesús, y en ese nombre bendito, y en esa persona, Señor, en ese ser maravilloso que hoy está intercediendo por nosotros, en su nombre rogamos y pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén, Señor. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo. Les quiero dar las gracias a los 8 o 9 que dijeron sí, vamos a estar hoy por la tarde. Y bueno, por la gracia de Dios, así también ha sido posible. Bienvenido
Gerardo Segovia. Saben que todos tienen la posibilidad de preguntar, de levantar la manito y luego tocando el botón celeste, que una vez que se les permite, para poder compartir y charlar. Les recomiendo primeramente que escuchen, que sigan con atención lo que vamos a ver hoy y luego si hay alguna pregunta, algún comentario, lo puedan hacer, salvo que sea muy importante y realmente haya necesidad de que compartan en ese momento, ¿sí? Recuerden que generalmente por ahí la pregunta que ustedes tienen puede responderse en la palabra siguiente, pero si no fuese así y el Señor les pone eso en el corazón, por favor levanten la mano, compartan, que con mucho gusto los voy a escuchar, los vamos a escuchar y bueno, de seguro va a ser de bendición. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Hasta aquí, en el primer tema, estuvimos estudiando la introducción al libro de Apocalipsis 1, del 1 al 3, donde nos presentaba de quién era la revelación, quién fue el que la dio y para quién fue entregada, ¿sí? Que ahí habíamos leído el tema de los siervos, quién era un siervo, habíamos hablado acerca de cómo es esa revelación y comunicación divina que viene del Padre al Hijo, el Hijo a los ángeles, del ángel a Juan, el profeta, y de Juan a los siervos, ¿sí? A cada uno de nosotros que, como dice Isaías 56:6, guardamos el sábado, ¿sí? Y nos hemos establecido por el Señor en ese pacto, ¿sí? Amamos ese pacto que aparece en Hebreos 8:10, que es la ley de Dios grabada en nuestro corazón. Y esta revelación es dirigida para los que leen, los que oyen, los que guardan, porque el tiempo está cerca, ¿sí? Y el día viernes estudiamos del capítulo 1, el verso 4 al 8, de esos 5 versículos, sacamos muchísimo, queridos amigos, del versículo 4 al 8 aparece en mi Biblia como salutaciones a las 7 iglesias, pero yo había puesto salutación y presentación general, donde nos describe quién es el que nos saluda, o quiénes nos saludan, y quién firma esa salutación, quién declara esas cosas, ¿sí? Que ahí habíamos visto que estaba la mención del Padre, como el que es, el que era y el que ha de venir, estaba la mención de los 7 espíritus, que son los 7 ángeles que están delante del trono, y que después, a lo largo de todas estas revelaciones, vamos a ir viendo que aparecen cotidianamente, ¿sí? Ya sea en las trompetas, ya sea en las copas de la ira, siempre estos 7 ángeles van a estar ahí presentes en el desarrollo profético. Vimos también que aparecía Jesucristo en estas salutaciones, ¿sí? Pero simplemente aparece que ellos saludan, pero no aparecen ellos mismos saludando, ¿sí? Sino como esta revelación que Dios le dio a Jesús, Jesús se la dio a su siervo Juan y siervo Juan a nosotros. Bueno, entonces nos revela también algo muy, pero muy importante y que es el corazón de este evangelio, ¿sí? Porque si bien nos habla de una revelación, también es una muy buena nueva. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 5, nos declara que Jesús nos amó. Y esto es muy, pero muy importante e impactante para aquellos que estudiamos el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos declara que este libro no es, como muchos creen, una revelación de los juicios y los castigos de Dios, de sangre, de meteoritos y cosas por el estilo, sino que nos habla de un mensaje de amor. Y el que lo entiende así, de esta manera, se llevará también muchísimas más bendiciones que de aquellos que simplemente consideran este libro como un libro catastrofista, ¿sí? El Armagedón, la destrucción final, ¿sí? Pero el Señor nos declara desde el principio que Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo, no dice que nos hará, sino que nos hizo tiempo presente reyes y sacerdotes. Nosotros, mis hermanos, somos hijos del Rey. Y esto es una revelación importantísima para nosotros. Cuando andamos con la cabeza agacha, cuando no entendemos por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, vos sos un hijo del Rey. Mirad
cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Entonces esto tiene que ver con una revelación del amor de Dios, que es por medio de Jesús que hoy tenemos todas las cosas. Él que era rico se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, seamos enriquecidos. Los que no teníamos nada, en Cristo hoy tenemos todo. Y esto es lo más maravilloso que podemos escuchar. Esto lo vimos en el estudio pasado, no voy a desarrollar mucho más. Luego analizamos de que el mensaje es de que Cristo viene pronto, que viene en las nubes, dato importante para después leer Apocalipsis 14 en adelante, que todo ojo le verá. Analizamos quién eran los que le traspasaron, vimos que va a ser un evento mundial y analizamos el verso 8 como la firma del Padre y el Hijo, o del Hijo y el Padre, en el orden que aparece acá, ¿sí? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, como la revelación del Señor, como la descripción de nuestro Señor Jesucristo, y luego el que es, el que era y el que ha de venir, como la firma, la declaración de que el Padre también autoriza esta salutación, ¿sí? Lo dice el Todopoderoso. No niego de que haya otras posibilidades, ¿sí? Pero hasta aquí eran las dos que presenta la Escritura. Y nos metemos de lleno a ver el capítulo 1, verso 9 al 20. Así que lo vamos a leer y nos metemos para su análisis. Dice así. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que ya nos vamos metiendo un poquito en la introducción de este libro, pero ya nos va dando algunos pensamientos de lo que vamos a estudiar y vamos a leer en breve. Una aclaración antes de comenzar con el análisis de estos pasajes, es decirles que en el canal de Verdad Presente ustedes pueden descargar no solamente el material para ir completando los versículos, aunque realmente había necesidad de poner más líneas, ¿sí? Así que simplemente tómenlo para tener ahí las preguntas y tengan ahí un cuaderno a mano como para ir completando las preguntas y todo lo que ustedes tengan necesidad de anotar. Otra cosita, que tengan sus Biblias. Obviamente, ¿verdad? Me imagino que ustedes me están acompañando desde, ya sea que tengan Biblia en papel, en algún dispositivo,
Si tienen más de una versión, bienvenido sea. Y decirles que está una gráfica que armé hace tiempo, ¿sí? Dos gráficas en particular, una que ya les he presentado en algún otro momento, con un diagrama de todo el libro de Apocalipsis, donde, donde está el esqueleto de este tema, ¿sí? De todos los temas que voy a dar, ahí está el esqueleto. Y luego, lo que publiqué minutos antes de que arranque la reunión, es esta gráfica, perdón la redundancia, donde se presenta a Cristo caminando en el santuario del Apocalipsis, ¿sí? Así que ténganlo a mano, porque esto también vamos a ir estudiando y analizándolo, y tal vez haga alguna mención en algún momento de la charla. Bien, vamos a comenzar con el primer versículo. ¿Quién escribe este libro y cómo se presenta? Según lo que nos dice el verso 9, nos dice yo, Juan. ¿Sí? Hasta este momento solo habíamos visto la revelación del Padre, lo que Dios le había dado, la salutación del Padre, la salutación del Hijo, y la importancia de este mensaje y de todo lo que esto depende. Pero a partir de este momento arranca el saludo de Juan, o por lo menos la mención de quién es el que va a estar siendo el intermediario con nosotros, porque él es el que nos trae esta revelación. Entonces, firma la carta y la firma de una manera muy especial, porque se presenta como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, y nos dice dónde se encuentra. ¿Sí? En cuerpo estaba en la isla llamada Patmos por causa, y acá nos explica por qué, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él se presenta como hermano. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis sobre qué es un hermano. En Apocalipsis 22, verso 9, nos dice el ángel Gabriel, pero él me dijo, mira, no lo hagas, ¿sí? No lo adores al ángel, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de esta profecía, adora a Dios. Entonces, ¿a quién se presenta como hermano de Juan? Bueno, hasta el ángel se coloca también ahí como hermano, ¿verdad? Porque dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, ¿sí? Se hermana el ángel también con Juan, porque Juan estaba hermanado, dice, de tus hermanos, los profetas. Entonces uno diría, bueno, ya esta carta no es para mí, porque dice, yo Juan, vuestro hermano, capaz le está hablando a otro, porque yo no soy profeta. En la antigüedad, un profeta, ¿sí? Era aquellos que tenían la revelación de Dios para el pueblo, ¿sí? Los que tenían la palabra, eran la voz de Dios para el pueblo. No significa que todos los que eran profetas escribieron libros o hablaron de cosas futuras. Prestemos en el caso del más grande de los profetas, Juan el Bautista. Juan el Bautista no escribió un solo libro, ¿sí? Sus revelaciones están porque otros escribieron de lo que él hizo y dijo, y él no hizo ninguna nueva revelación. Él simplemente mencionaba lo que otros habían hablado sobre su obra y sobre la obra del Mesías. Por ejemplo, citaba a Isaías cuando decía, voz que clama en el desierto, preparad camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no significa tampoco que Dios no le habló, porque cuando él bautizó al Hijo, en Juan 1 nos dice que aquel que lo envió a bautizar le dijo, cuando veas, entonces quiere decir también que tenía un diálogo directo con Dios, ¿sí? A esto nos referimos cuando hablamos de profeta. No es que yo me puedo sentar acá y leerles la palabra y ya está, soy un profeta. No, ellos traen una revelación directa de parte de Dios que no es contradictoria con el mensaje anterior. Fíjense, Juan el Bautista citaba a Isaías, y es un mensaje que viene directamente de parte de él, ¿sí? Entonces, los profetas eran la voz. Pero
nos agrega, porque estamos hablando acá de los hermanos y no de los profetas, nos agrega acá que en Apocalipsis 19:10, además de los profetas, se llama de hermanos, Apocalipsis 19:10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, y ahora agrega, que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, ahora da una posibilidad mucho más amplia, ¿sí? No es simplemente el que tiene una revelación directa de parte de Dios, sino también de aquellos que retienen el testimonio de Jesús, y nos aclara, adora a Dios porque el testimonio de Jesús, ese que retienen tus hermanos, es el espíritu de la profecía. Es decir, nosotros podemos recibir palabra directa de Dios y ser hermanos con Juan al ser profetas, o podemos retener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, que es la palabra de esa profecía, que es las palabras que nos vienen a través de la profecía, a través de los profetas, y si las retenemos, también nos convertimos en hermanos de Juan, hermano de Gabriel y hermano de los profetas. Hasta acá solamente, mis hermanos, y es el deseo, es hablar solo palabra de Dios, y las respuestas que voy a dar van a estar en base a eso. Si ustedes tienen otra expresión respecto a cómo considera Apocalipsis a los hermanos, bienvenido sea. También nos dice que era copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, ¿sí? O sea, él no era simplemente participante de la tribulación, sino copartícipe vuestro, ¿sí? Él participaba con ellos, porque ellos también estaban sufriendo. No se coloca Juan en una posición de yo soy el único que sufre, yo soy el único que está pasando por estas situaciones. A veces tenemos un evangelio muy antropocentrista, ¿sí? Creemos que todo gira en torno a nosotros, que somos los únicos que sufrimos, que somos los únicos que nos duele, que nadie le pasa lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, Juan, que es nuestro hermano, nos dice, yo participo con ustedes en la tribulación. Yo participo con ustedes de esos momentos difíciles. Y a veces nos pasa que no sabemos qué decir ante situaciones complicadas por las que están pasando nuestros hermanos. Y qué lindo poder dar un mensaje de aliento, un mensaje de consuelo, un mensaje que entienda a mi hermano que lo estoy acompañando. Y que no sean simplemente palabras, pero el apóstol Juan aquí nos presenta en palabras que él también estaba pasando por lo que estaba pasando otro. Y en este momento donde tal vez alguno haya pasado por esta situación de la peste que estamos viviendo, u otra enfermedad, donde uno se le despiertan otras percepciones y entiende de que esta cuestión es complicada, es compleja, y que así como en algún momento estuvieron conmigo orando, qué lindo también poder estar con el otro y poder estar acompañando al otro y decirle, vos no estás solo, Dios te ama, Dios está con vos, yo sé lo que sentís, fuerza mi hermano, y para lo que necesites, ahí estoy. Sí, yo sé que con alguno de los que me está escuchando ahora, he podido tener esa charla, ¿sí? Y sabe que es así, que no estoy mintiendo. Y yo creo que a partir de este momento, lo que estamos viviendo es un quiebre, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy a nivel de sociedad es un quiebre, la gente no va a terminar igual que antes, ¿sí? Todas estas mamparas, estos separadores que están puestos en los negocios, estas marcas, toda esa infraestructura, la burocracia, todo eso que han impuesto desde el año 2020, todo eso no va a cambiar de un día para el otro, ¿sí? Y esta nueva normalidad llegó para quedar y para marcar un quiebre y una herida en la sociedad, y Dios nos está llamando también para que podamos ser copartícipes con nuestros hermanos en esas tribulaciones. Y que si nos ocurren ciertas cosas es para que podamos también entender un poquito mejor por lo que está pasando mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi familiar.
para no ser ajenos a eso, para no sentarnos a hablar simplemente de conspiraciones y de situaciones que están ocurriendo en este mundo, y empezar a ser un poquito más sensible a todas estas cosas. Copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cuál es la paciencia de Jesús? Es la paciencia de los santos. ¿Y cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12. Esto está bien claro, ¿sí? Y en el reino de Jesucristo, si nos hizo reyes, participamos de ese reino. ¿Y cuál es el reino que hoy ha establecido? Ese reino que mientras Él estuvo en la tierra, proclamó: el reino de los cielos se ha acercado. Amigos, hay un solo reino. La diferencia está en que hoy lo tenemos por la fe. Es ese reino de la gracia, ese reino del perdón. Es en el que cuando Cristo mora en tu corazón, te convertís en un hijo del rey. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llevamos este evangelio, invitamos a otros a ser hijos del rey, para que ese reino se amplíe, para que cada vez haya más súbditos de nuestro Rey celestial. Y entonces nos dice el apóstol Pablo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Sí? La isla de Patmos, ustedes después pueden buscar en Wikipedia, en Google, busquen imágenes, ¿sí? Para tener alguna noción, alguna idea. Cuando hablamos de esta isla, es una isla volcánica, una isla árida, rocosa, que se encuentra en el mar Egeo, cerca de lo que es Grecia, ¿sí? Hoy está en Grecia. Mide 16 kilómetros de largo por 9,5 de ancho, tiene una superficie total de 34 kilómetros cuadrados. En aquel tiempo, en los tiempos de Juan, era una colonia penal, en una cárcel, como acá en Argentina estaba la isla Martín García, que es una isla que se encuentra en el Río de la Plata, justo entre medio de Argentina y Uruguay, pero en las aguas argentinas. Recordarán hoy en día que hay otras islas que se utilizan para eso, o partes, ¿sí? No sé, Guantánamo, Alcatraz, cerca de lo que es en California, ¿sí? Etcétera. Ustedes podrán tener alguna noción de islas, lugares apartados, donde se exiliaban a estos rebeldes de la sociedad, a estos prisioneros. En la actualidad tiene 3.044 habitantes y en mi opinión, ¿sí? O sea, uno puede ver la isla, sigue siendo árida, pero está poblada. Entonces uno tiene ahí como imágenes eh, que se contraponen, ¿no? Yo no vi en ninguna parte de la isla cultivos, no vi ningún tipo de explotación agrícola, es decir, la gente de ahí, para conseguir alimentos, tal vez pueda haber alguna pequeña explotación, alguna huerta o algo por el estilo, pero no es lo que parece abundar en la zona. Me imagino que todo el alimento debe venir de afuera, aún al día de hoy. Hay grandes monasterios, ¿sí? Lugares donde está la gruta de San Juan, donde ahí recibió el Apocalipsis. Eso es lo que dice, ¿verdad? Después sabemos que todo esto es parte del imaginario y posiblemente todos esos lugares antiguamente hayan sido lugares de adoración pagana, ¿sí? Que devinieron en este sincretismo religioso en lugares cristianos, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día no se puede analizar esto. Ahora, ¿por qué estaba? Una cosita más, si ustedes ven las fotos van a ver que hay mucha playa, son hermosas, claro, pero Juan no fue de turista, ¿sí? Me imagino que ahí es un lugar más de turismo, pero en esa época, por más linda que sea la playa, si vos no tenés para tomar agua o si tenés esas dificultades para conseguir tu alimento, debe haber sido una situación bastante compleja. ¿Por qué estaba allí? La Escritura nos dice que estaba allí, Juan, en cuerpo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, nuevamente, lo que nos dijo en el versículo 2, que toda esta revelación le fue dada por el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, por esa misma palabra y por ese mismo testimonio, él se encontraba en esos momentos encarcelado, aunque no lo menciona de esta manera, en la isla de Patmos. ¿Qué fue lo que pasó?
según la historia, según la tradición. Esto también lo pueden encontrar en el libro Hechos de los Apóstoles, ¿sí? No el de la Biblia, sino el escrito por Elena de White, sierva de Dios. Allí pueden encontrar que en el año 95, mientras el emperador Domiciano, creo que Domiciano y no Diocleciano, Domiciano, perdón si me estoy confundiendo, mientras él estaba como emperador, eh, solicitó, impuso que se le adore como un dios en la tierra, ¿sí? Hasta ese momento, las divinidades no dejaban de ser el sol, la luna, las estrellas, y el Imperio Romano lo que hacía era ir tomando de otras culturas esas divinidades y las iba agregando y les iba sumando a su panteón, ¿sí? La cuestión religiosa nunca fue un problema para los pueblos que eran dominados por Roma, porque Roma aceptaba todos los cultos, ¿sí? Aceptaba los cultos griegos, aceptaba los cultos persas, aceptaba los cultos que se practicaban en las tribus germánicas, no había un problema en tanto vos no dejases de aceptar las divinidades romanas, que por lo general eran las mismas, ¿sí? En uno decían Zeus, en el otro lado decían Júpiter, ¿sí? Pero estaba hablando de ese mismo dios del panteón, ¿sí? Del panteón ateniense, del panteón romano. ¿Cuál es el tema? Bueno, los cristianos no aceptaban otra divinidad. Los cristianos no aceptaban a otro salvador que no sea el Cristo. Y las grandes persecuciones que comienzan desde la era de Nerón, desde la época del año 64, ya con Nerón, arranca este tema de perseguir a los cristianos, particularmente año 64, con el incendio de Roma, ¿sí? Se vuelve beligerante el asunto de buscar y ponerlos presos. ¿Por qué? Porque a diferencia del mundo pagano en general, donde la religión era pública, donde los cultos, las procesiones eran visibles, el mundo cristiano, su culto, por lo general, era en las casas, eran lugares, bueno, no era como hoy se realiza hoy en día, sí, las tres estaciones del Vía Crucis. Bueno, en esa época no existía eso y nunca existió dentro del mundo cristiano y por lo general se realizaba en lugares privados, ¿sí? Ya hablaba el apóstol Pablo de aquellos que venían a infiltrarse, a quebrar esa libertad que ellos tenían al realizar estos cultos, en fin. Entonces, toda esta sospecha que generaba el culto cristiano, más que si un cristiano era detenido en la calle, ¿sí? Porque las vías romanas eran vías controladas por el ejército romano, y cuando un cristiano o cualquiera era detenido en la calle, se le preguntaba quién era su señor, ¿sí? Y todo, ya sea romano o extranjero, que estuviese bajo los límites de Roma y que estuviese bajo esa dominación, todos tenían que decir, el César es mi señor. Pero aquellos cristianos que realmente se la jugaron por Cristo dijeron, no, Cristo es mi señor. Pero en el año 95 ocurrió algo muy especial, y es lo que acabo de decir recién, de que el rey Domiciano se autocondecoró como un dios, ¿sí? Entonces todos debían adorarle, y ocurre que Juan, al negarse a esta adoración, es sumergido en aceite hirviendo, ¿sí? El milagro ocurre, Juan no, así como los tres hebreos son puestos en el horno hirviendo, no se les siente ni olor a quemado, lo mismo sucede con Juan, y entonces al ver Domiciano que nada resulta en la destrucción de este siervo de Dios, lo envía, lo recluye en la isla de Patmos. Hasta acá llegamos con esta historia, ¿sí? Es un poquito más, todavía más compleja, pero no quiero estirarlo demasiado. Ahora, en cuerpo se encontraba en Patmos, pero nos dice el verso 10 que en espíritu él se encontraba en otro lugar. Dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Y qué importante es esto, que si bien yo puedo decir, estoy acá en Argentina, en Buenos Aires, yo me encuentro hoy en día pasando por esta situación de cuarentena, de encierro,
tal vez otros puedan decir por otra situación, que no se puede movilizar, que no se puede mover, que necesita permisos. En el espíritu, Juan era libre. Y esto es maravilloso, porque Juan se encontraba en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor, queridos amigos? Bueno, ustedes, tal vez la gran mayoría de los que me está escuchando lo va a responder de memoria. En Marcos 2, verso 27 y verso 28, nos dice nuestro Señor Jesús: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el sábado es una creación. No es el resultado natural de los astros, no es una imposición humana, no es que hubo una religión que dijo el sábado es el día de Dios, sino que después de 6 días, en el día séptimo, Dios separó ese día. Al día siguiente podía haber sido el octavo, pero Dios dijo no, este es el último día de la semana, el siguiente, el día de hoy, día domingo, primer día de la semana. Entonces, verso 28, por tanto el Hijo del Hombre, porque es el creador del sábado, es Señor aún del día de reposo. Entonces, cuando ustedes leen Apocalipsis 1:10 y dice que estaba en el día del Señor, principalmente nos estamos refiriendo al día de reposo, pero por todas las menciones que aparecen a posteriori en el relato de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que es aún más amplio, ¿sí? Si recordamos las fiestas que tenían el pueblo hebreo, los tiempos de Jehová, hay uno que era en particular un día muy pero muy especial, y ese día, dice Levítico 16:31, hablando del día 10 del séptimo mes, se nos dice como día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Si bien en Levítico 23 vamos a encontrar que hay varios reposos, hay varias santas convocaciones, el día de expiación, Levítico 23, verso 31 y verso 32, nos da semejanza a lo que es el día de reposo semanal. Dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis, día de reposo será vosotros, Levítico 23:32, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. No hay otro día, otra fiesta que se celebre de esta manera. Era el día de expiación, que se celebraba a semejanza del día de reposo. Y esto no es porque sí. O sea, cuando uno después lee en Levítico 25 y habla del año del jubileo, del año de reposo, el año donde la tierra descansaba, en Levítico 25, verso 9, nos dice que se iba a tocar fuertemente la trompeta. Y escuchen acá, queridos amigos, porque este dato es importante. Se iba a hacer tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Me tienen ese dato? Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 10, nos dice que no solamente era el día del Señor, sino que oyó y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Interesantísimo este dato, queridos amigos, interesantísimo para no perderlo de vista. Era sábado de seguro, pero también se celebraba en un sábado muy especial el día de expiación. Entonces, esto nos da una vislumbre de por qué el Señor luego nos va a presentar que se encuentra entre elementos que componen el santuario y que al finalizar la primera etapa, que es Apocalipsis capítulo 11, nos revela de que el santuario se abre. Y eso solo ocurría en el día de expiación. Por eso es que los invito a ir considerando todos estos asuntos. Pues ya nos hemos pasado 45 minutos y no hemos arrancado todavía. Vamos a avanzar. Verso 11. Bueno, lo de trompeta, ustedes lo recordarán, no quería pasar ese punto, pero recuerdan que la voz de Cristo
es la voz de trompeta. Esto está en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, cuando en el momento de la segunda venida nos recuerda el apóstol Pablo que Cristo va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Sí? La voz de Cristo, voz de trompeta, y luego en Apocalipsis 4.1 nos va a declarar que el que lo lleva hasta ese lugar, el lugar santísimo, también tiene voz de trompeta. Así que acá nos declara directamente quién es el que tiene esa voz. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Bien. ¿De quién era la voz? Ayer no, el viernes, cuando analizamos en el segundo tema, las salutaciones generales, analizamos este punto en el versículo 8. ¿Quién es el alfa y el omega, el primero y el último? Bueno, si uno lee Apocalipsis 1, 17 y 18, nos dice que el primero y el último es el que vive y estuvo muerto, mas vive por los siglos de los siglos. Es decir, es Jesucristo. No nos da chances acá, ¿sí? Así que cuando hablamos del primero y el último, Cristo. Pero Apocalipsis 22, 12 y 13 nos declara lo siguiente. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, el que va a venir pronto para recompensar es el alfa y el omega. No queda más discusiones sobre este punto, creo yo. Y ese ser maravilloso que es Cristo Jesús le dice, escribe en un libro lo que ves. No le está diciendo, escribe en un libro lo que ahora yo te voy a contar para las determinadas iglesias y después escribe en un libro para las futuras generaciones de lo que te voy a presentar en Apocalipsis 4 en adelante, ¿sí? No le está diciendo, vas a escribir del capítulo 2 al capítulo 3 solo para las iglesias y luego toda la demás revelación es para los cristianos en general. No, le dice, escribe en un libro todo lo que ves, ¿sí? Lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que hoy en día es la zona de Turquía. Le pide que escriba un libro. ¿En qué otra parte aparece también esta misma mención? Bueno, en Isaías no aparece la mención de un libro, pero sí el Señor hace un llamado, Isaías capítulo 6, verso 8, y dice, después de que él fue limpio sus labios con el carbón de la presencia del Señor, el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero también encontramos en Habacuc, libro pequeñito que está antes de Sofonías y después de Nahum, Habacuc, que significa abrazar, o por lo menos así yo lo tengo acá, escrito debajo del nombre. Verso 2, Habacuc 2, del 2 al 4, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, o sea, ese que está esperando, por la fe vivirá. El llamado de Dios es que todo esto se transmita. Dios no quiere darnos esta revelación para que me la quede guardada. Dios está llamando valientes. A ver, ¿quién es el valiente en esta generación que va a publicar lo que está escrito acá? Mis hermanos, si hoy tenemos nuestras Biblias, es porque ha corrido sangre de mártires, de siervos de Dios, que han sido fieles, ya sea memorizándola, escribiéndola, llevándola de lugar en lugar como la joya más preciosa. Y el Señor nos vuelve a decir a través de su profeta, Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 39, que en todas las edades
de Dios pasaron por las mismas pruebas. Y nos habla de Wycliffe, de Lutero, de Tyndale, de Baxter, de Wesley. Todos pidieron que las doctrinas que ellos proclamaban fueran examinadas a la luz de la Escritura. Ahora, todo eso no ocurrió sin persecución. Y luego nos dice que diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Mis hermanos, repito, ¿quién se atreverá a publicarla? ¿Para qué tenemos nuestro Facebook? ¿Para qué tenemos nuestro Instagram? ¿Para qué tenemos nuestro WhatsApp? Bueno, aquellos que tienen Instagram. ¿Para qué tienen la red social que tengan a disposición? ¿Para qué tenemos esa red? ¿Para qué tenemos la posibilidad de tener una impresora o de tener una computadora o con nuestras manos escribir en un papel y llevarlo a algún kiosco, a alguna imprenta y fotocopiarla? No importa el nivel de sofisticación que tengamos. Mis hermanos, si Dios nos dio la posibilidad de leer, de poder escribir, es con un solo propósito. No solamente que conozcamos las verdades del Evangelio, sino también de que podamos transmitirla. ¿Tenés el don de grabar audios? ¿De poder leer la Biblia? Amigos, hay gente que no tiene la posibilidad de leer porque no tiene la vista a su disposición. Y tal vez esa lectura que vos puedas hacer sea de ayuda para otros. ¿Tenés el don de grabar videos, de grabar temas cortos? Ahí lo veo a Daniel y pienso en aquellos también que tienen el don de armar estudios, tal vez un poco más complejos, donde agregas citas, preguntas. Amigos, esta es la hora, este es el tiempo. ¿Cuánto más vamos a tener a nuestra disposición todos estos medios de los cuales Dios hoy nos permite gozarnos? Él manda a sus siervos, continuó, a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Esto está en Conflicto de los Siglos, capítulo 39. No tengo la página del original, así que en este caso se las debo. Continúo leyendo. Cuando quiso ver la voz, o sea, ver de dónde provenía, ¿qué es lo que observó? En el verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. No que vio un candelabro con 7 luces, sino que vio 7 candelabros, ¿sí? 7 lámparas. Y en medio de los 7 candelabros o candeleros, ¿sí? Por eso es que dije no es uno con 7 brazos, porque si no acá se nos complicaría la imagen de este Hijo del Hombre que dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Bien, ¿qué es lo que ve? Ve estos 7 candeleros, estos 7 candelabros, y en medio a uno semejante al Hijo del Hombre. Al final vamos a comentar el tema de los candelabros, así que no me adelanto, pero sí hablo del Hijo del Hombre. ¿A quién se está refiriendo? En Daniel capítulo 7 también nos habla de este Hijo de Hombre que se aproximaba. Perdón, estoy buscando en Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es decir, es un ser que tiene la posibilidad, como hijo de hombre, de acercarse ante el anciano de días. El anciano de días no es el hijo del hombre, y a la inversa, ¿verdad? El hijo del hombre no es el anciano de días,
por más de que la apariencia, como vamos a leer ahora, es muy similar, son dos seres distintos. Este anciano de días es el que comienza ese juicio, y el Hijo del Hombre es el que se ve involucrado en ese juicio de la manera que aparece en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, ¿sí? En ese juicio, en esa limpieza al santuario celestial que comienza en el año 1844. Hijo de Hombre, yo creo que para cualquier lector de la Escritura va a poder relacionarlo en el Evangelio con nuestro Señor Jesús, ¿sí? Creo que esta no hace falta ni que lo presente ni que lo explique. Igualmente no dice que es hijo de hombre, sino a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? Porque si bien es hijo de hombre, es semejante. ¿Por qué? Porque en este caso, Cristo ya no tiene la misma naturaleza que tenemos ahora, sino que su carne, como dice 1 Corintios 15, es una carne incorrupta, que es la carne que nosotros vamos a heredar, ¿sí? Cuando Cristo vuelva a las nubes de los cielos y Él nos restaure, nos renueve, como dice 1 Corintios 15, 53, ¿sí? Que seamos esa nueva criatura, no solamente lo que debemos ser ahora mentalmente, sino en ese tiempo externamente. Y nos presenta cosas muy importantes, ¿sí? Que tienen que ver con su apariencia externa. Por ejemplo, cómo era su ropa y su cinto. La ropa le llegaba hasta los pies, ¿sí? Que si bien no nos declara cómo era esa ropa, luego nos va a declarar otros aspectos de su vestimenta y de su apariencia que nos van a ir dando pistas con respecto a esto, ¿sí? Una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿sí? Que es la vestidura sacerdotal, para aquellos que no estén perdidos en este asunto. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, pero no era blanco sin ningún tipo de explicación, sino que nos da una comparación como blanca lana y como nieve. ¿Dónde aparece esto? Queridos amigos, es muy sencillo, muy simple para aquellos que conocen la escritura hace tiempo. En Isaías capítulo 1, verso 18, nos declara: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, la grana, el color rojo, es un símbolo de la grana, la limpieza de ese pecado, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, los dos elementos que presenta Isaías 1:18 para describir la limpieza del pecado es lo que aparece en Apocalipsis 1:14 como lo que representa su cabeza y sus cabellos, ¿sí? No solo hablan que podríamos hablar de la experiencia, de la edad, de que es eterno, sino y que además, así como el Padre en Daniel 7 tenía también estas características, me olvidé leerlo, en Daniel 7, 9 en adelante, está anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, su pelo de su cabeza de lana limpia, su trono llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente, ¿sí? Por eso decía, el tema de las vestiduras, si bien nos lo presenta, nos dice que el anciano de día tenía vestido de blanco como la nieve, y el hijo tenía cabellos y el pelo igual que el anciano de días, ¿sí? Como de lana limpia, que nos habla de esta limpieza del pecado. Ya Cristo, ¿sí? Si bien nunca cometió pecado, se presenta delante del Padre como ese ser que tuvo la autoridad de poder dar su vida para volverla a tomar. Porque la muerte no podía hacer nada con aquel que nunca había cometido pecado. Por eso tenemos tal sumo sacerdote delante del Padre, oficiando por nosotros, mis hermanos. Hebreos 4. ¿Qué más? Vamos. Entonces nos dice que no solamente la cabeza y los cabellos eran blancos, sino también que tenía ojos como llamas de fuego. Amigos, esto es una descripción que aparece en Daniel 10, 5-9, en Ezequiel 1, 26-28, lo leemos rápidamente.
Dice Ezequiel 1, 26 al 28, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía un hombre sentado sobre él. Lo mismo. Entonces está hablando de la apariencia de este ser divino. De la apariencia de este ser divino. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella. En derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que aparecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el resplandor alrededor. Esto es Ezequiel 1:28. Y esta es la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ni siquiera es la visión de la gloria de Jehová, sino de la semejanza de la gloria, de aquello que nos revela la gloria de Jehová, de esa imagen. Cristo es la imagen de Dios, es lo que nos revela a Dios. Es el único que nos puede presentar claramente su persona. Esto lo dice también la sierva de Dios en Primeros Escritos, capítulo 55. Solamente a través de Cristo podemos ver al Padre. También lo dice Daniel capítulo 10, verso 5 en adelante, ¿sí? De un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo semejante a berilo, su rostro, dice, parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce brunido, sus palabras como el estruendo de una multitud. Está hablando del mismo ser. Fíjense, Ezequiel, Daniel y Juan vieron a Cristo en la semejanza de la gloria de Jehová, es decir, en su divinidad. Y la explicación era esta, ¿sí? Estamos hablando de la manera que ellos, en lo que conocían, podían describir realmente cosas que están muy alejadas de nuestra comprensión. No sé, hoy qué podríamos utilizar, qué ejemplos podríamos dar para hablar de esto mismo. Y ojos de llama de fuego, ¿sí? El fuego. Nos dice también Apocalipsis 2:18. Por si queda alguna duda, el Apocalipsis es el libro que nos va presentando y nos va explicando el mismo libro. Nos dice que el Hijo de Dios, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuegos y pies semejante a bronce brunido, dice esto. Apocalipsis 2:18. Ya nos vamos a meter con este tema que está buenísimo, ¿sí? Seguramente Matías en algún momento va a escuchar este audio. Y él me había pedido el tema de las iglesias, ya nos vamos a meter, porque acá Cristo se presenta, Apocalipsis 2:23, como aquel que escudriña la mente y el corazón. Y eso lo tienen que entender todas las iglesias. Todas las iglesias tienen que entender acerca de qué, de que el Hijo de Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Cristo, el Hijo de Dios, hablando de él en su divinidad. Esto también vamos a ver que ese que escudriña la mente y el corazón, 1 Corintios 2:10, nos habla de, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu, es Cristo, el que se está revelando hoy a las iglesias, y las iglesias están dándole la espalda. Están rechazando el mensaje de que Cristo es el Espíritu de Dios. También dice Apocalipsis 19:12, que cuando Cristo se presente, ¿sí? Sus ojos eran como llamas de fuego. Nuevamente se presenta en el esplendor de su divinidad y todo el mundo lo va a ver. Pero un dato que vimos ayer, o el viernes, ¿sí? En la segunda presentación, Apocalipsis 5:6 nos dice que los ojos del Cordero, él tenía 7 ojos. ¿Sí? Acuérdense, los ojos son fuego. Los ojos del Cordero son 7 y son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, si leemos Hebreos capítulo 1, verso 7, nos dice que de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. ¿Ven cómo todo está relacionado con todo? Mis hermanos, la revelación de la divinidad de Cristo también es una manifestación de cómo Él opera a través de sus ministros
a través de sus ángeles, a través de estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mis hermanos, Dios quiere que le revelemos a Él en su poder y majestad. Él tiene sus ojos, y sus ojos son como llama de fuego. Así también estos ministros, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, que oiga, mis hermanos. Siguiente dato. ¿Qué tenía en la mano? Apocalipsis capítulo, bueno, vimos también que los pies eran semejantes al bronce bruñido, ya hablamos esto de Ezequiel, y su voz como estruendo de muchas aguas, este dato no lo presenté, ¿sí? Pero esa voz como estruendo de muchas aguas la vamos a ver repetida en Apocalipsis 19, ¿sí? Aquellos que quieran escuchar la escuela sabática que dimos ayer, el sábado, día 29 de mayo del 2021, donde hablamos del canto del Cordero, etcétera, etcétera. Vemos que en el versículo 1 nos habla de que oí una voz de una gran multitud en el cielo. Y luego nos dice, en el verso 6, que oyó la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Ahora, ¿por qué llega esta voz? Porque del verso 5 salió una voz del trono que decía, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos. Y los siervos terminan alabando y terminan expresando la misma voz que presenta Apocalipsis capítulo 1, verso 15, la voz de Cristo, ¿sí? Es decir, la voz de Cristo, la de estruendo de muchas aguas, que aguas habla de multitudes, etcétera, es la voz que deben de revelar sus siervos. Sus siervos tienen que hablar de tal manera que revelen, porque Dios así, porque Cristo así nos está invitando a alabar al Señor. Esa misma voz va a ser declarada por sus siervos también en Dios permita, en esta oportunidad, ¿verdad? ¿Qué tenía en su mano? Verso 16, en su mano tenía 7 estrellas. Ya hablaremos de esto. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, ¿sí? Espada aguda de 2 filos, Hebreos 4:12, anoten. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Es decir, esa lengua, esa boca que nos representa Apocalipsis 1:16, nos está hablando de que Cristo tiene la palabra de Dios en su boca. Fíjense que también nos dice en 2 Tesalonicenses 2:8, 2 Tesalonicenses 2:8, que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, es por medio de la palabra, porque mis palabras, dice Jesús, son espíritu y son vida, es por medio de la palabra que sale de la boca del Señor que se manifiesta no solamente la salvación y la purificación de los siervos, sino también la destrucción de los impíos. ¿Sí? Aquella piedra que ha sido cabeza de ángulo, para otros fue un tropezadero. Y nos dice 1 de Pedro capítulo 2, que la piedra es Cristo, pero también la piedra es su palabra, ¿sí? Vamos con cómo era su rostro. Nos dice Apocalipsis 1:16, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿sí? Como el sol. En Juan 5:35 al 36, anoten si no llegan a buscarlo, nos dice, hablando de Juan el Bautista, que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es decir, Juan el Bautista era una antorcha, una lamparita. Pero, dice verso 36, Cristo dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, tiene una mayor luz. Hay una luz que es menor y una luz que es mayor. Los testimonios de Juan son una luz menor y los testimonios de Cristo es la luz mayor, ¿sí? La ley, los profetas, los que hablaron antes de Juan, son esa luz, como dice también verso 39, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Lo mismo que hacía Juan, él daba testimonio de Cristo. Es una luz menor, pero Cristo es la luz mayor. ¿Sí? A Cristo también, dice Malaquías, capítulo 4, verso 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y ese es el deseo del Señor, de que en los que temen el nombre del Señor nazca ese sol. Isaías también lo declara de esta manera, ¿sí? Cuando habla en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sí? Ese es el deseo del Señor. Él resplandece como el sol, y Él desea que al resplandecer ese sol, al resplandecer Cristo, también nosotros nos levantemos y resplandezcamos. ¿Y qué es lo que resplandece en Cristo? ¿Qué es lo que podemos ver en Cristo? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, segunda de Corintios 4, 6, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesús. ¿Qué es lo que resplandeció en nuestros corazones? El conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Ese es el deseo del Señor, que cada día conozcamos mejor a nuestro Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, el Señor va resplandeciendo en nuestra vida este conocimiento cada vez que buscamos el rostro, que buscamos la faz de Jesús. Por eso dice el Salmo 24 que esta es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, o generación de Jacob. Porque Jacob también vio el rostro de Dios, y que el rostro que vio era el rostro de un ángel. Y sabemos bien, por lo que dice Oseas, ¿verdad? Y sabemos bien que aquel que vio era el ángel de Jehová, era Cristo mismo. Finalizamos entonces con los pasajes. ¿Cómo reaccionó Juan al verle? Nos dice en el verso 17 que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Esta es la misma reacción que vamos a leer. Por ejemplo, en Daniel 10, 9 y 18, ¿sí? Daniel, al ver a nuestro Señor Jesús, también cae, dice, en un sueño muy profundo, y de la misma manera que acá Juan lo pone en pie, dice, y le puso su diestra sobre mí diciéndome, es decir, lo fortalece, lo anima, de la misma manera en Daniel 10, 18, lo levanta y lo fortalece a Daniel, Miguel, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, lo fortalece para lo que tenía que hacer y para lo que tenía que escuchar en Daniel 11. Y también pasa en Hechos 9:4, que cae el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y él también recibe la revelación de Cristo en esa oportunidad de la misma manera. ¿De qué manera se presenta y con qué llaves cuenta ahora? Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, nos está hablando obviamente Cristo, ¿sí? Y el tema de la muerte de Cristo es un tema que divide a los cristianos en general, ¿sí? ¿Quién murió? ¿Murió el Cristo humano? ¿Murió el Cristo divino? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Cómo es que si él estaba muerto, él se dio a sí mismo la vida? ¿Sí? Todos estos temas están excelentes y están explicados en la Escritura. No hay por qué fabular o hacer teorías raras. Primeramente, en Juan 3:16, versículo hiper mega archi conocido, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice que dio a su Hijo primogénito, no dice que dio a un Hijo humano, sino que envió a su Hijo unigénito, aquel Hijo que salió de su seno, aquel Hijo que tenía su misma naturaleza, ¿sí? Que si bien la forma de Dios quedó anonadada, nos dice Filipenses 2, él no dejaba de ser el Hijo de Dios, ¿sí? En Apocalipsis, en Juan 1, verso 14, dice, aquel verbo
fue hecho carne. ¿Sí? Antes era el verbo, Juan 1:1, en el principio era el verbo, tiempo pasado. Pero Juan 1:14 nos dice, tiempo presente, aquel verbo fue hecho carne y habitó, se tabernaculizó, la expresión griega, se tabernaculizó entre nosotros, pero a pesar de que ahora lo vemos como un humano, lo vemos en la carne, en esa carne, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que si bien nosotros a la vista vemos un hombre, no deja de ser ese hombre el divino Hijo de Dios, el que tiene toda la autoridad del Padre. Todo eso lo anonadó. Él podía haber pedido ángeles, él podía haber pedido legiones para que en ese momento lo defendieran de lo que ocurrió. Pero él toda esa autoridad la anonadó para presentarse como nosotros nos debemos presentar delante del Padre, para darnos un ejemplo de cómo vencer el pecado, cómo vencer la muerte y recibir la vida eterna, recibir la resurrección. En Romanos capítulo 5, verso 10, nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no dice por la muerte de un humano, por la muerte de un ser que tenía otra naturaleza. No, no, no. Lo que murió era su Hijo. Hoy, la gran mayoría de las religiones no lo ve así. Hay algunos que dicen, no, el Hijo del Hombre estaba acá en la tierra y el Hijo de Dios estaba en el cielo cuando murió, y después cuando resucita el Hijo de Dios viene del cielo y baja a la tierra y despierta al humano para volver. Sí, o sea, como que una mentira. En realidad no murió. Pero cuando entendemos realmente Juan 3:16, se nos van a caer lágrimas. Porque lo que entregó nuestro Señor es a su Hijo. Y cuando dice que lo entregó y que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, quiere decir que hubo 3 días en la historia de la humanidad que el Hijo de Dios no existió. Que el Hijo de Dios realmente en el Getsemaní no podía ver más allá de los portales de la tumba, dice la sierva de Dios en el deseo de toda la gente. Esto es real, no es un cuento, no es un teatro. Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Podía haber salido mal? Claramente, podía haber salido mal. Pero sabemos, porque tenemos el diario el día después, pero nosotros no estamos viendo como Cristo lo vio en el Getsemaní. No lo estamos viendo de esa óptica, no estamos considerando que Él estaba vivo y que murió, pero que ahora vive. Por eso este mensaje tiene mucha fuerza, mucha fuerza. En Romanos 1:4, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, es decir, antes era Hijo de Dios, pero ahora con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue Hijo de Dios en los cielos, cuando fue declarado así, esto está en Salmos 2:10, ¿sí? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Después lo declara así, frente a los ángeles, alábenle todos los ángeles de Dios, y después cuando introduce al primogénito, pero en este caso puntual, se lo declara con poder, o sea, es realmente el Hijo de Dios. Ya Satanás no podía decirle, si tú eres el Hijo de Dios, no, ya no podía, porque Cristo venció en la tumba. Cristo ahora es un ser resucitado, y esta es la mayor garantía que tenemos nosotros, que si vivimos en Él y morimos en Cristo, vamos a resucitar como Él resucitó. Esto es creer en la muerte del Hijo de Dios y en su resurrección. Es creer que así como Él lo hizo, vos y yo tenemos la misma garantía de que nos va a pasar exactamente lo mismo. Que si creemos, esa creencia, esa fe, tiene poder. Y es una realidad viviente para todos nosotros. Amén, mis hermanos. No creo que nadie pueda decir otra cosa que amén. Gloria a Dios. Bueno, hay muchas cosas más, vamos a avanzar. Y finalizando, ¿sí? Bueno, el tema de las llaves de la muerte y el Hades. Nos dice Lucas 11:52,
anoten, Lucas 11:52. No creo que quede ni un cabo suelto, perdón si se hace un poco más largo el audio. Nos dice: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Por lo general, cuando se habla de llave, ¿sí?, está en relación a esto, ¿sí?, a la ciencia, al conocimiento, a las palabras. Y cuando hablamos de palabras, en Juan 6:63, nos dice, en Juan 6, está buscando Lucas, Juan 6:63, nos dice nuestro Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, si tenemos las palabras de Cristo, son las llaves de la muerte y el Hades. Es la forma que tenemos para nosotros tener espíritu y tener vida. Y en el verso 68 de Juan 6 nos dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? Las palabras de Cristo, las que nos da, son palabras de vida eterna. Y el 69 lo declaran, ¿no? Hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto, mis hermanos, 1 Juan 5:5, es la creencia, es la fe que vence al mundo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Él no era simplemente un hombre que murió. Él era el Hijo de Dios, que nos conecta por medio de su divinidad y su humanidad, conecta ahora nuestra humanidad con su divinidad para conectarnos nuevamente con el Padre. Qué garantía enorme que tenemos, queridos amigos. En el deseo a todas las gentes, en la página 381, cuando habla de que Él tiene las llaves del reino de los cielos, nos dice la sierva de Dios: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de quienes predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Amigos, esto que les dije recién, que no es una elucubración de Leandro, Lucas 11:52, acá la sierva de Dios lo vuelve a repetir, ¿sí? O sea, las palabras de Cristo son esas llaves, ¿sí?, de la muerte y del Hades. Por eso Él viene en su boca con una espada aguda de 2 filos. Él tiene la palabra de Dios. Y es eso lo que a nosotros nos permite tener vida eterna, o si no hablamos las palabras de Dios y no las confesamos, cerrar las puertas a nosotros y a otros que tienen el deseo de conocer esta gran salvación. Nosotros somos responsables, queridos amigos, de esto también. Y entonces dice: escribe las cosas que son, las que han de ser, escribe las cosas que has visto, la que mencionó recién, las que son, tiempo presente, porque hay un mensaje para esa iglesia, obviamente, y las que han de ser después de estas, pasado, presente y futuro. Apocalipsis nos habla de todo, amigos, de todo. Verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias. Hasta aquí no hay mucho más que decir. Lo presenta, lo explica, lo define, lo interpreta. No es algo humano. Pero, ¿quiénes son esas estrellas? Son ángeles. Un ángel es un mensajero y podemos decir, bueno, son seres alados que van a ir a cada una de las iglesias. Y es cierto, van a haber mensajeros de Dios en cada una, mensajeros celestiales en cada una de las congregaciones. Pero también nos dice en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que la primer clave de lectura que tenemos que entender acá,
relacionando Apocalipsis 1:20 con Daniel 12:3, es que no solamente son mensajeros celestiales, sino también aquellos siervos, aquellos ministros, aquellos maestros, porque enseñan, ¿sí? Enseñan la justicia a la multitud, ellos también se los llama de estrellas a perpetua eternidad, ¿sí? Me gusta pensar en esto, que el Señor nos llama dice, entendidos y a los que enseñan. No solamente a los que recibieron el mensaje y lo aceptaron, sino también a los que lo difundieron. Vos lo único que haces es enseñar la Biblia. Poca cosa pareciera ser. Pero Daniel 12:3 nos dice que ellos son los que brillan como estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero brillar ahí, mis hermanos. No sé ustedes, pero todos tenemos hoy ese privilegio enorme de ser los distintos. No los extraños, no los raros, sino los que brillemos. Dios no nos dio una luz para que la escondamos debajo de la mesita. Él nos la dio para que alumbre la ciudad, para que alumbre el mundo. Dios nos está llamando para ser grandes luminarias. Y el misterio de los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y ahora volvemos al versículo 13, porque nos dice que en medio de las 7 candeleros, que ahora entendemos que son las 7 iglesias, había uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que Cristo está en medio de las iglesias. Cristo es el que se está paseando hoy por las distintas congregaciones religiosas. Y Él está viendo cómo se recibe el mensaje. Así como cuando Él estuvo en la tierra, Él se paseaba por las diferentes sinagogas y veía cómo aceptaban el mensaje o cómo lo rechazaban, y Él se iba porque Él no estaba en los lugares donde no lo aceptaban. Hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo. Hay quienes aceptan el llamado del esposo y los salen a recibir, y que a pesar de los dolores entienden de que la mayor alegría, Gálatas 4:27, es tener marido, es tener el esposo, es tener a Cristo. Pero hay quienes eso no les basta, o no les interesa, no les cierra, no sé, hay diferentes motivaciones, diferentes posibilidades, ¿sí? No todos han sido sellados, pero muchos han estado cerrados, y Dios conoce los corazones de cada uno y conoce los tiempos para aceptar estos mensajes. Pero lamentablemente nos dice Apocalipsis 20, en Conflicto de los Siglos, capítulo 22, leemos en el último párrafo de este libro, que es una cita que a mí me gusta muchísimo, porque a mí fue la que me despertó cuando entendí este mensaje y pertenecía a una congregación religiosa que en sus creencias no aceptaba a Cristo, sino que quería a otro Dios, al Dios Espíritu Santo. Me sentí muy identificado cuando leí que no pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. En vano las buscan, porque no está allí. El Espíritu de Cristo se pasea, está yendo de acá para allá y está viendo cómo reaccionamos cada uno. Hay una cita al respecto de esto, no la tengo ahora a disposición, pero que dice exactamente lo mismo, que es Cristo el que se está paseando en medio de las iglesias, y está viendo esto en particular. Ya lo leímos hoy, les adelanté la iglesia de Tiatira, de que va a haber a esas iglesias, porque esas iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. El Señor está probando a cada una de las congregaciones. Mis hermanos, ya sea que asistan a una mega archi super gigante iglesia, o que estés en la congregación nada despreciable de 2 o 3 que se reúnen en su nombre, que esto es lo importante, ya sea uno o lo otro, que lo importante sea estar donde Cristo está. Y que si tenemos la posibilidad de estar donde Él no está y se nos acepta, sea para declarar que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, y desea morar en nuestro corazón, Él y no otro. Hasta acá, queridos amigos, la presentación duró 1 hora y media, fue un par de pasajes más de los que estudiamos cotidianamente, pero
creo que valió la pena. No sé ustedes qué piensan, queridos amigos, pero este mensaje es uno de los que más me gusta y recién comenzamos. Recién comenzamos a estudiar Apocalipsis. Recién analizamos. La semana que viene, no. En esta semana, yo ya les comentaré cuándo, estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso y nos detendremos iglesia por iglesia. No para ver el pasado, sino para ver lo que Dios tiene para revelarnos, ¿sí? Si podemos adelantar más de una y nos da el tiempo, lo haremos. Y si no, yo creo que 7, 8 pasajes, 6 incluso, están muy bien para ir desmenuzando bien cada uno de los textos y que ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Amigos, hasta acá fue el tema, pero como siempre, la posibilidad de escucharlos, de escucharse, de preguntar, de compartir, de comentar, de sugerir, está ahora, ¿sí? Así que aquellos que así deseen, abajo tienen un botoncito para levantar la mano, ahí vi a Juan Carlos. Si no llega funcional, Juan Carlos, tanto como para vos como para todos, salgan y vuelvan a entrar, ¿sí? Por las dudas. Mira, ahora abajo, Juan Carlos, debe aparecerte el botón azul, ¿sí? A todos lo mismo, si quieren participar, bien Santiago, ahí te voy a dar la manito. Ahí está. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Bendiciones. ¿Cómo estás? Bendiciones, Lean. Un gusto poder escucharte acá en familia. El gusto es mío y es un privilegio de que me den ese lugarcito en el hogar. No, la verdad que estamos contentísimos con Noé. Nos queda un poquito estudiando. Escuchamos la mitad del audio de ayer que no pudimos conectarnos, del anterior, del estudio anterior, pero la verdad estamos aprendiendo muchísimo. Es una bendición realmente poder compartir. Y nada, quería compartir ahí con el grupito que está reunido una anécdota sencillita de mi hija de 9 años, que va a cumplir 10. Y mientras vos leías acerca de la descripción de Jesús, ¿no? Y de Dios, y las características, ¿no? Nosotros estudiábamos y te escuchábamos, y mi hija más chica hace el comentario y dice, entonces Satanás no nos va a poder engañar, porque nosotros sabemos cómo va a ser Jesús cuando venga. Y te queríamos preguntar, a nosotros nos dejó así anonadados, ¿no? Porque no sé, por ahí todos lo tenían claro y nosotros no. Pero claro, hay imitaciones que Satanás no va a poder hacer, porque estamos hablando de la justicia de Cristo, estamos hablando de la santidad, de la pureza, y esas son características que, aunque Satanás se esfuerce, a los hijos de Dios, que saben quién es, no lo va a poder reflejar. Esa es mi pregunta, digamos, si está bien la conclusión a la que hemos llegado nosotros. ¿Será que va a ser así, que nosotros, conociendo las características reales que nos describe el libro de Apocalipsis y en varios lugares como la acabamos de estudiar, Cristo va a venir de esa manera? Ese es el Dios que nosotros vamos a ver. ¿Y será que Satanás no podrá imitarlo? Mira, segunda, está buenísima la pregunta y la verdad me alegro primeramente de que alguien de 9 años, de 10 años, la verdad la felicito muchísimo, le hayan surgido esas preguntas, ¿sí? Porque si de este estudio un niño puede entenderlo, yo ya me voy más que satisfecho, me voy más que contento, ¿sí? Yo sé que acá hay gente que ya tiene ese tiempo estudiando la escritura y me alegra compartir. Pero realmente tenemos que también preparar a esta generación que sigue y realmente todos estos temas siempre son complicados, son aburridos, porque nunca nos estudiamos así, nunca nos hicimos esas preguntas, ¿no? Punto por punto. Bueno, cosas básicas, ¿sí? Satanás dice en 2 Corintios 11:14 que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Así que no es una garantía de que conociendo las características de Cristo podamos identificar de que no vamos a poder ser engañados por Satanás, ¿sí? Porque Satanás es súper mega archi astuto. Y si vos leíste la Biblia y yo la leí, él la leyó muchísimo más que nosotros. Muchísimo más que nosotros. Así que la tiene hiper clara. Él sabe de esto, obviamente tiene noción de cómo era Cristo, porque estuvo en los tiempos de él, sabe cómo imitar, imagínate, parientes, gente muerta, sabe cómo imitar y aparecer de esa manera. Perdón si me estoy metiendo con temas por ahí un poco más escabrosos, pero esto es lo que va a suceder, ¿sí? Cada vez van a ir apareciendo vírgenes, santos, los discípulos, dice la sierva de Dios, también
estas imitaciones, ¿verdad? Van a aparecer y se van a presentar como con mensajes reveladores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la sierva con respecto a esto? Primero, ¿sí? De que por orden cronológico siempre aparece Satanás, el falso, y nunca, o sea, el Cristo falso y nunca el verdadero. Así que en eso tenemos. Pero Satanás va a engañar incluso a los escogidos. Sí. Así que no es una cosa como para decir, yo sé que Satanás pisa la tierra, entonces ya está, no tengo nada más que preocuparme. Satanás va a también manifestarse como la gran diferencia, y la sierva lo define. Primero, sabemos que va a aparecer, así que esto es una ventaja que tenemos de respecto al mundo, ¿sí? Así que esto es una gran ventaja para poder identificar que es Satanás. Y segundo, Satanás viene con un mensaje contrario a la Escritura. Y yo diría que de la gran mayoría de las situaciones que nos van a ocurrir en el tiempo final, el saber que, porque incluso Satanás también va a tener poder para realizar milagros. Apocalipsis 13 nos dice que va a tener poder para hacer descender fuego del cielo. Imagínate, que si puede descender fuego del cielo, imagínate que si no va a poder vestirse como el sol, tener cabellos y cabeza con blanca lana. Esto es una sencillez para él. Pero lo que no va a poder asemejar son dos cosas. Una, bueno, además de todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo, ¿sí? Porque la venida de Cristo va a ser universal y Satanás no. Por eso dice que si vos escuchás acá, que viene acá o allá, no le creas. No, Lo que no va a poder identificar, copiar es el carácter de Dios, ¿sí? Va a asemejar con bondad, pero no es bondad. Él no tiene gozo, ni dulce gozo, ni paz, ni amor, no tiene nada de eso. Y segundo, no va a disfrazar el mensaje. Él va a decir claramente que el domingo fue cambiado, o sea, el domingo. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros más asentados estemos en la palabra de Dios, más vamos a poder estar seguros en los tiempos finales. Mientras más dependamos de Dios y de su palabra, tengamos fe en Él, estemos en la ciudad, estemos en el campo, ¿sí? Siempre tenemos que tomar buenas decisiones, pero sea donde estemos aferrados a Dios y su palabra, mejor parados vamos a estar que los demás, ¿sí? Y es eso lo que tenemos que difundir a otros, ¿sí? De estar firme en lo que dice la Biblia. A ver, papi, Juan, vos me venís con un mensaje, pero ¿dónde está la Biblia? No, entonces no te quiero. Tengo que dudar de vos, Juan, no es por dudar de vos. Y vos podrías dudar de mí, y está perfecto, ¿sí? Pero ahora, como buen veriano, buscá si lo que dije está en la Biblia. Sí, no, Lean, y es cierto, o sea, está bien, mientras vos hablabas, son muchas las características. Los que le conocen la voz del pastor le siguen por donde quiera que va. Hay muchas cuestiones que van a aparecer, pero me resultó también interesante para compartirlo, y como vos decías, esta es una cuestión de radio, que estamos acá con la familia y todos estamos escuchando, y también para contagiar a los demás de que se animen a dejar que los más chicos estudien, porque la palabra de Dios es, como vos decías, es simple, que es tan simple que hasta un niño la puede entender. No temamos que nuestros hijos escuchen, porque es Dios el que les está hablando y está grabando en sus corazones la palabra de eternidad. Entonces, si bien conocemos muchas verdades y todo lo que vos decís también lo tenemos presente, también queríamos compartir esta inquietud, y te agradezco muchísimo nuevamente por tu tiempo y por tu paciencia, Lean. Un placer. Mira, si ustedes ven las publicaciones que yo comparto cotidianamente, y mi interés no es que no es que no quiero que la vea un mayor, un adulto, pero si ven que yo le pongo muchos dibujitos y muchas cosas, es porque me interesa que sea atractivo para jóvenes, sobre todo, y para niños, ¿sí? Porque es a ellos de lo que es más difícil llegarle. Entonces, mi interés es ese. Si ellos lo captan, buenísimo, pero increíble. Y después, yo sé que todo lo demás lo van a ir tomando, porque tenemos que presentarlo así, como bien decís, sencillo, algo. Y hacernos esas preguntas. Porque muchos estudios de Apocalipsis lo que hacen es saltearse algunas cosas. No digo que todos podamos razonar o nos dé el tiempo para todo, pero hay cosas que están buenas, y si el Señor las escribió es por algo.
Amén, amén. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Sí, si están con deseos de participar orando al final, después ahí nos levantan la manito. Quiero escuchar Gracias. a Juan. No, no, gracias, gracias. Yo corto así puede hablar otro hermano. Gracias. Dale. Ahí quiero escuchar al hermano Santiago. ¿Cómo estás, Santi? Bendiciones, mi hermano. Ahí te voy a poner para que vos puedas hablar, porque ahí que levantaste la mano. Y si alguien más quiere levantar la mano para comentar, abajo tiene el botoncito para hablar, ¿sí? Ahí tenés, Santiago, no sé si estás por ahí. Santiago y Patricia, muchas gracias también ahí por estar participando. Ya creo que es la tercera que nos vienen acompañando al hilo, cada reunión. Bueno, no sé, Santiago, si estás, si querés participar, si no, los... A ver. Ah, capaz no se podía escuchar y salió y volvió a entrar. A ver. Ahí está, Hola. Santiago, ¿cómo andas, Patricia? Oh, hola, Leandro, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bendición, hermano. Bendiciones. Acá te estamos escuchando. Sí. Qué grande. Atentos, tarde hoy porque tuvimos que llevar a mamá a su casa, pero bueno, nos enganchamos ahí, creo que en la última 45 minutos, creo. Claro. Una pregunta, Lea. ¿Estos audios están grabados como para volver a escucharlos? Todos están subidos, por lo menos los dos anteriores y este que se está grabando ahora, van a estar subidos todos en el canal de Verdad Presente. Y lo que voy a hacer es subirlos después al canal de YouTube, ¿sí? Para aquellos que no lo están escuchando acá desde el canal, lo voy a subir solo como audio, obviamente, porque no me estoy grabando en ningún lado. Y después haré un resumen, como los que estoy acostumbrando a hacer ahora, ¿sí? De 10 minutos, donde hable de todo esto, pero a una velocidad mucho más rápida. ¿Sí? O sea, sin tanta explicación, pero para que se enganchen después a escuchar los tres audios de Apocalipsis 1. Bárbaro, bárbaro porque bueno, por ahí nos da tiempo digamos, a escribir todos los pasajes y algunos pasajes que por ahí se nos podrían haber ido, escribirlos y estudiarlos más en profundidad, ¿no? Buenísimo. Y si ustedes tienen alguna pregunta después, no hace falta que sea el capítulo que vamos a analizar. No vamos a estar analizando Apocalipsis 11 y me van a preguntar Apocalipsis 1, pero puede pasar, ¿sí? Así que si después tiene alguna pregunta que les surge y nos da el tiempito, la charlamos. Ningún problema. No, está bien, gracias. Está bien explicado y nada, o sea, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de todos. Una alegría, Patricia. Muchas gracias por comentar ahí también y por participar. Y lo lindo yo soy adventista. Sí, soy adventista. Sí, somos adventistas, adventistas, lógico sí. que somos adventistas. Pero soy más nuevita, o sea, Santiago es adventista de panza, De cuna, de claro. cuna, y él siempre me recalcaba algo cuando me enseñaba, ¿no? Y era esto de que todo ojo lo verá, y qué maravilloso va a ser, porque, o sea, todos a la misma vez. Yo tengo a mi hijo viviendo en Tailandia y pienso también a veces que lo poco que le he hablado en el tiempo que ha estado acá, ¿no? Porque allá hace 8 años que está allá viviendo y siempre, o sea, pienso en ese momento, ¿no? Pienso que tanto acá nosotros como él en ese momento lo va a estar viendo de la misma manera. Por ahí es lo que... Y nos vamos a unir todos juntos en el aire. Tu hijo de Tailandia, nosotros acá de Argentina, todos. Si no tuvimos oportunidad acá de encontrarnos nuevamente, nos vamos a ver ahí. Qué bendición. Claro, eso va a ser una de las pocas cosas bueno, que justamente Santiago siempre me dice, Satanás no va a poder copiar. Tal cual. Y me quedó siempre grabado eso. Yo trato de recalcárselo siempre porque, bueno, es algo que lo tenemos que tener tan presente. Tal cual. Porque es algo que no va a poder imitar y, bueno, lo tenemos que tener más que presentes. Porque como vos decías recién... Porque nos va a tentar mucho el tema de adorarlo a la imitación, porque vamos a ver algo, seguramente lo que va a hacer Satanás va a ser espectacular. Entonces va a ser una tentación no adorarlo, ¿no?
tal cual, Santiago. Tal cual. Pero bueno, Es que son todas esas cosas que estamos hablando, de lo que no ha ocurrido, pero que hay tanto en la escritura como para no dejarse engañar. Es decir, Mateo 24 arranca así, ¿sí? Mirá que no se dice, que no se dice engañado, porque Claro, realmente son cosas que, si bien podemos caer en ese error, hay demasiada luz como para salirse de ese engaño, de esa trampa. claro. Cada vez es más visible en otros aspectos, ¿no? De cómo la sociedad está siendo engañada, considerando que puede encontrar salvación y sanidad fuera de Cristo, ¿sí? Ya sea con estas hechicerías que están metiéndole a la gente en el cuerpo, lo que sea, están encontrando que pueden ser salvos, pueden ser sanos sin Cristo. Y eso es un gran problema. Así que, bueno, los aliento a continuar en ese estudio y que Dios nos mantenga firme en estos tiempos en su palabra. Amén. 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 Bueno, Bendiciones. muchas gracias, mis hermanas. Muchísimas gracias por participar. Saludos. Muchas gracias, Patricia, por el saludo. Si alguien más quiere sumarse, quiere comentar, hay un tiempito más todavía. No es como Zoom que te dan 45 minutos, así que, pero tampoco vamos a hacer kilométrica la reunión. Lo que sí quiero escucharlo, los que están acá. Alicia, bienvenida. Ahí estás con la posibilidad también para poder hablar. Y bueno. Sí, hola, buenas noches, Dios lo ¿Cómo bendiga. estás? Buenas noches, hermana. Estamos bien, gracias a Dios, contentísima, porque por casualidad dije, déjame ver la tablet, si hay algún mensaje en Telegram, y cuando veo, tú estabas iniciando, y agradecida de Dios, muy bueno, gloria a Dios, excelente, gracias. Amén, hermano. Amén. No por casualidad, no es por casualidad. O sea, yo sé que no lo quisiste decir así, pero yo sé que el Espíritu nos guió a todos en esta tarde para tener este encuentro. Aunque seamos 2 o 3, en este caso fuimos un poquito más, pudimos compartir en estudio. La verdad que maravilloso entre ustedes, ¿sí? Porque ahora realmente se están sumando ustedes y me glorío en el Señor y en su palabra. Amén. Contá, Alicia, contá lo que quieras presentar, lo que quieras preguntar. No, solo quería dar las gracias, porque muy bueno. Muchas gracias. No, Muchas gracias. buenísimo, me gustó bastante, porque tú sabes que uno siempre aprende, siempre hay algo que aprender y con esos temas así bien desmenuzados, versículo por versículo, y mi sueño siempre era ese, estudiar Apocalipsis versículo por versículo, porque antes yo lo había estudiado, pero tú sabes con la otra creencia. Ahora el Señor pues me ha dado más entendimiento y cuando escucho esas explicaciones, wow, como que todo fluye en mi mente, maravilloso. Amén. A mí me pasó, todos estos estudios que estoy presentando es el resultado, ahí si está Angie me está escuchando, es el resultado de muchas predicaciones que he oído de tanto predicadores conocidos que están que no están en este mensaje, pero que sí tienen por ahí una apertura respecto a las profecías, como también de predicadores que han estado en este mensaje y ahora descansan en el Señor, como es el pastor Luis Pérez, acá en Argentina. Hay algunos videos en internet de él en el canal de Verdad Presente, donde él presentaba el libro de Daniel 12, ¿sí? Y él decía, ¿cómo puede ser que si uno está viendo Apocalipsis 11, Daniel 11, y estamos viendo que avanza, llegamos a un versículo que nos tira todo para atrás? Y llegamos a Daniel 11 y nos tira todo para atrás, y después va para adelante y para atrás, y después vuelve todo para atrás porque nos lleva a los 1335 y los 1290, todo atrás. Entonces, ¿cómo puede ser que el Señor me hable todo para adelante y después me tire todo para atrás? ¿Sí? Como no tiene lógica. Un Señor que nos habla así de esta manera. Entonces, esto fue en el año 2008, ¿sí? Para abril, no recuerdo. Entonces, con mi hermana nos sentamos, a mí como que me explotó la cabeza, tenía 20 años, 21, me explotó la cabeza y nos sentamos noches enteras leyendo la Biblia, 6, 7 horas, como nunca, sí, yo también, adventista de cuna, pero todo esto ni lo sabía. Y era horas y horas y horas de analizar y de estudiar y ver Isaías y ver Daniel y ver Jeremías y leerlo y estudiarlo, y así tengo marcada la Biblia de esa época hasta ahora.
Y muchos de esos estudios, ¿sí? De leer la Biblia de forma como un niño, ingenuo, decir, bueno, a ver, no quiero saber otra cosa, quiero que la Biblia me lo explique y ver qué dice acá y unir. Y era como que el Señor iba vinculando todos los pasajes como si fuera un gran rompecabezas, pero que ahora tenía un sentido y ahora veía una... Entonces es ese, como vos bien dijiste, Alicia, un wow, ¿sí? Y desde ahí para acá uno lo que fue es acomodándolo, eso, ¿no? O sea, ir poniendo esas piezas y yo creo que todavía hay muchas cosas, muchísimas para seguir encajando esas piezas una sobre otra, pero hay un panorama que, bueno, ahí les presento la gráfica que he podido entender y que le he presentado a varios con el deseo de decime, quiero saber si estoy equivocado con respecto a esto, y todos han visto con buenos ojos, ¿sí? O por lo menos los que estudian profecía y les agrada esto. Pero, bueno, por algo lo presento, ¿sí? En la multitud de consejeros siempre hay sabiduría, ¿sí? Y son temas que para algunos que son por ahí más ortodoxos en la profecía les puede resultar chocante, pero yo sé que Dios está hablando por medio de su Hijo y nos está trayendo, ¿sí? Una revelación para este tiempo, para esta hora, para gozarnos en Él y para entender las cosas claramente en su palabra y no a través de otros libros, ¿sí? Ya sea la historia, otros predicadores, ¿sí? Sino por su palabra y la palabra explicándonos en sí misma qué es lo que nos quiere decir, ¿sí? Así que, Alicia, vamos por ese camino. Amén, amén, gloria a Dios, sus maravillas. En realidad es así como tú dices. Y lo más hermoso de esto es que la Biblia se va explicando a sí misma. Esto me encanta. Bueno, estamos en el mismo espíritu, mi hermana, así que alegre de eso. Me gustaría saber, Alicia, si nos podrás acompañar en una oración final. Si estás con ese deseo, si no, no hay problema, por ahí estás ocupado en otra cosa, de cada Sí, uno en... pero Siempre... escuché que invitaste a Santiago, creo. No, le dije a Juan Carlos, pero no sé si Bueno. escuché que si estaba dispuesto o no. Entonces, bueno, yo pregunto y si alguien me dice sí, adelante. No, Si yo está no la tengo, posibilidad. pero creo que Santiago, Juan Carlos va a hablar, vamos a ver. Juan Carlos, bueno, entonces con Juan Carlos ahí me levantó la mano, espectacular. Igual Alicia, te tengo para algún otro momento, si estás, para que nos acompañes en una oración, ¿sí? Está bien, no hay problema. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana querida. Antes de pedirle a Juan Carlos para una oración, si alguien más quiere hablar, alguien más quiere comentar, levanten la manito, abajo tiene el botoncito para levantar la mano, para compartir. Chachan, chachan. Qué difícil, ¿eh? A veces hay que romper ese hielo, pero cuando ustedes se den cuenta de que la pregunta que ustedes tienen, el comentario, no es un comentario más, sino que nos enriquece y que era tal vez la pregunta que otro también tenía y nos ayudamos entre todos, ahí realmente vamos a empezar a levantar más la mano y a participar y a compartir. Bueno, hasta acá entonces la reunión, ¿sí? Si hay alguna cosita, nos comentan en la próxima vez que nos encontremos. Y te pido, Juan Carlos, ahí te habilito para hablar, para que nos dirijas en la oración final. Listo. Nos arrodillamos los que podamos y queramos y elevamos nuestra oración al Señor. Querido Dios, que estás en el cielo, buen Padre, gracias por estas oportunidades que tú nos das de poder congregarnos, a escudriñar tus escrituras, a recibir más luz, tu sabiduría, Señor, y tu misericordia. Gracias porque tienes instrumentos, Señor, que se dejan utilizar y gracias a ellos nosotros podemos recibir más luz, Señor. Queremos rogarte, Padre, que en tu infinita misericordia sigas siendo pacientes con nosotros, nos abras nuestra mente y nuestro corazón y grabes en nuestros corazones, Señor, tu ley, para que podamos ponerla por precepto, Señor, para que podamos reconocer tu voz cuando nos hables, para que en el glorioso día de tu venida, Señor, podamos saber quién es el que nos está hablando y podamos seguirte, Señor, hasta el lugar que tienes preparado para nosotros, Señor. Querido Dios, rogamos por cada una de las personas que hoy está escuchando, por quienes van a escuchar, para que tú también, Señor, le des esa disposición, que los estés acompañando y
y arda en su corazón, Señor, el deseo de conocerte y de conocer las nuevas verdades y las perlas, Señor, que están en la Biblia, guardada para cada uno de nosotros, Señor, y que tú estás ansioso de entregarnos. Querido Dios, te rogamos especialmente por las personas que están pasando necesidad y angustia, que han sufrido la pérdida de seres queridos en estas situaciones, Señor. Sabemos que están con dolor, que están con angustia, y muchas veces, Señor, es difícil encontrarte en esos momentos, pero te pedimos que tú seas un bálsamo, Señor, que seas la mano que los sostiene, Señor, y la voz de ánimo para que sigan adelante. Sabemos que tu llegada está pronta, Señor, y que está cerca. Congréganos, Señor, a tu alrededor para estar listos y poder alzar el rostro, Señor, y verte en tu gloriosa venida, Señor. Danos fuerzas y sé paciente con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, mi hermano. La verdad, un encanto poder escucharlos y poder compartir con ustedes. Uno se siente más acompañado y con mucha más fuerza también para continuar. Gracias a vos, Lea. Gracias a vos. Abrazo grande, mi hermano. Saludos para todos. Que Dios los bendiga. Que tengan una buena semana, un buen comienzo de semana. Y nos estamos viendo prontito. Tal vez martes a la noche, si Dios lo permite. Continuamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7. Amén. Buenísimo, Lea. Abrazo grande, Juan Carlos, y abrazo grande para todos los que se conectaron ahí. Santiago, Luis, Gabriela, Fanny, Angie, Ana. Clarita, ¿cómo estás, mi hermana? Y para Carlos, un abrazo, un cariño grande para todos. Chao, chao. Dios los bendiga, mi hermano.